Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez y me da muchísimo gusto que nuevamente nos acompañe en este índice flamígero aquí a través de MXN Televisión. En esta ocasión me acompaña mi inseparable amiga Lilia Arellano. Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, Paco. Y creo que te falta decir que tu programa lo pueden ver en el canal de YouTube, en el de MXN, en donde tenemos miles, por fortuna, de suscriptores, ¿eh? Sí. Y que bueno, Y con también tu programa van a aumentar. Estamos en redes sociales, en Twitter, bueno, ahora se llama X, en Facebook, en Instagram, en Threads, en todas las redes sociales hoy tú puedes encontrar, en LinkedIn, también puedes encontrar los programas de MXN Televisión y de este índice flamígero. Y habría que recomendarles esta nueva sección que has abierto con notitas muy cortas, hombre. Las cápsulas. No, deja de las cápsulas, yo te voy a echar de cabeza. ¿Cómo se llama? ¿El qué? ¿El qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Cómo lo firmas? Yo no. ¿El Mascabrothers? No, es un colaborador que tenemos ahí. ¿Ah, sí? Pero no soy yo. ¿No eres tú? No, es ¿Es Andy, un incógnito? Andy S. Cabrón se llama. Andy S. Cabrón. Es Cabrón. Bueno, en inglés sería Cabrian. Andy S. K. Brown. Sí. Ay, ese me encanta. Andy S. K. Brown. Sí. Y también está en todas las redes, ¿no? También en todas las redes. Fíjate tú. Lilia, durante 18 años estuvimos escuchando una cantinela por parte del señor López Obrador que hablaba de lo corrupto que eran los regímenes que después llamó neoliberales. Se refería a los priistas, luego a los panistas, y durante 18 años él dijo que acabaría con la corrupción. Pues fíjate que no. ¿No? No. Sacó pañuelitos blancos, dijo innumerables ocasiones en sus matinés de Palacio Nacional que la corrupción había acabado, y resulta que un organismo universalmente reconocido como es Transparencia Internacional nos dio a conocer hace unos días que durante los últimos 6 años México descendió 5 escalones en la escala de los menos corruptos. O sea, 5 escalones que nos llevan a ser más corruptos que en 2018. Cuando López Obrador inició esta cantinela de criticar a los gobiernos del PRI primero y luego del PAN, México estaba en el lugar 50. Hoy estamos en el 140 de 180 países. Y fíjate que yo recuerdo que gran parte del apoyo que ambos le brindábamos a López Obrador es porque sin duda tenía razón cuando hacía los señalamientos. Claro. Tenía toda la razón. Había una gran corrupción en los gobiernos del PRI, una gran corrupción entre los panistas, no se castigaba a nadie, presentaba las pruebas, tenía la documentación, en cada plaza que llenaba tenía una denuncia nueva que hacer. Creo que eso a ti, a mí, y lo digo de ti porque, bueno, pues compartíamos micrófonos, pláticas, todo, nos llevaba a considerar que había llegado el momento y el sujeto que le iba a poner fin a todo esto. Y ese fin, ¿qué significaba? Pues no tan solo que se terminaran esos grandes abusos, que finalmente la corrupción es también inherente al ser humano. O sea, darlo por cero, bongo cero no iba a ser nunca. Pero sí se iba a castigar a todos aquellos que abusaran tanto del poder como de los recursos públicos. Eso nos llevó a 18 años de confiar en el señor López Obrador. Confiar como algunos lo siguen haciendo. Porque recordemos que nuestros respectivos empleos estuvieron en peligro en más de una ocasión por defender al señor López Obrador. Bueno, a mí me corrieron de una radiodifusora por eso. Bueno, y estuvieron a punto de correrme a mí también de 620, ¿te acuerdas? Y sí, compartíamos entonces. A mí de Radio Capital me corrieron, así. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento las cosas cambiaron de tal manera que se nos presentó otro López Obrador? Uno que no solamente se abusó de la misma manera que en años anteriores, sino se multiplicó. ¿Te acuerdas que se señalaba, y él lo hacía antes de llegar a un acuerdo con él, como el que hicieron,
a Peña Nieto como el presidente más corrupto. Así es. Y también estábamos de acuerdo. Bueno, teníamos amigos que de alguna manera llegaron a participar en esto, como Capufe. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Bueno, entonces, ahí nos fuimos con esta finta y resulta que denuncias que eran infinitamente menos fuertes que las que hizo en campaña, las que hacía en Palacio Nacional. Claro, adquirían otra dimensión porque las hacía el presidente. Pero dime tú, ¿quién está en la cárcel? No. ¿A quién castigaron? No, Ha sido todo lo contrario. Habría que recordar, Lilia, que cuando decidió, por sus pistolas, cancelar el aeropuerto internacional de Texcoco, que se estaba construyendo en aquel momento, hizo señalamientos de corrupción y que por eso lo cancelaba, que por la corrupción que había con los terrenos, que ya habían comprado los mexiquitas, que iban a hacer ahí grandes desarrollos aprovechando la plusvalía que les iba a dar esa moderna terminal aérea. Y resulta que nunca presentó una denuncia, nunca supimos quiénes de los que genéricamente señalaba eran particularmente responsables. Sin embargo, él hizo su señalamiento de corrupción, empezaron las investigaciones, nos enteramos del alto costo de la barda, que había sido verdaderamente multimillonaria y que se le pagó al ejército. Se supo también... Al yerno del general Cienfuegos. Se supo también del huachicoleo dentro del aeropuerto para surtir a todos los camiones, se supo de las asignaciones directas, ¿y qué? No pasó nada. Es más, hasta la fecha no sabemos cuánto se debe de ese aeropuerto por todos los inversionistas que existían. ¿Cuánto seguimos pagándole? ¿Y cuánto seguimos pagando? Por eso se paga un impuesto tan alto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, el TUA famoso. Por todo lo que hay que cubrir, y yo no sé si también lo tengan que cubrir con el impuesto del AIFA, no sabemos nada. Y luego yo no diría que Segalmex es el fraude más alto, no, Pemex lo tiene, y de Pemex, bueno, pues, nada más Jorge Díaz Serrano es el único que pagó en un momento consecuencias. Es más, de gobernadores, que mira, que los que han salido ahora de Morena, ninguno de ellos puede ser recordado, Paco, por una buena acción. Por una. Ya no digas que hayan transformado su entidad, no, una. Y en cambio, a todos han salido premiados y todos han salido multimillonarios. Y en cambio, durante el corrupto neoliberalismo, lo entrecomillo, de Enrique Peña Nieto, una docena de gobernadores se fueron a la cárcel. Así es. Y ahora nada. Ahora hay defensas. Bueno, al señor de Higa le retiraron todos los contratos. Sí. Y la propia presidenta de la República, la señora Sheinbaum, los defiende. A Cuitláhuac García, a Rocha Moya, a Rocío Nale, cuando... Cuauhtémoc Blanco. Nada más imaginemos... Rutilio Escandón. Como lo hacíamos en el pasado para criticar a un funcionario. Si este funcionario trabajara para la iniciativa privada, ya lo hubieran corrido, ya lo hubieran hecho, ya todo. Estos, pues no sé dónde estarían. Yo creo que acusados de corrupción y de incapacidad por el daño causado a las empresas en las que trabajaran. Yo creo que peor. Si hubieran hecho una solicitud de empleo en esas empresas, no los hubieran aceptado. Miren, el caso de la Nale, que a estas alturas digan que no se puede refinar la gasolina que se requiere porque falta un aparatito. ¿Y te acuerdas cuando dijo, no, es que no vamos a salir porque hay equipos nuevos que no adquirimos? Y todo eso no tiene ninguna consecuencia. Hace unos días el periódico Reforma publicó que la acusación que se hizo desde Estados Unidos de que Pemex vendía petróleo con agua y con sal, y que por eso estaban multando a la petrolera en sus exportaciones, se le dio a una empresa que no tiene la mínima experiencia para hacer estos trabajos. Lo que Reforma no dijo, pero sí lo escribió Andy S. K. Brown, es que la empresa en cuestión, sin experiencia, es una empresa recomendada por Andy López, el junior de Andrés Manuel López Obrador. Tocayo del escritor. Y ese no es Cabrón, es López. Y
pues utilizaron al Instituto Mexicano del Petróleo para salvar todos los escollos que pudiese haber para obtener la licitación. Claro, sabiendo que la recomendaba Andy López, pues en Pemex la aceptaron. ¿Cuánto dinero han recolectado los hijos de López Obrador en todos los negocios de las obras que su padre emprendió? Obras que seguimos subsidiando per secula seculorum, los mexicanos. ¿Cuánto dinero se están llevando? ¿Cuánto se han llevado? ¿Con cuánto van a acabar? Bueno, pero vamos, si al final de cuentas todo fuese en pesos y centavos, pero no es así. Lo que acabas de mencionar, el Instituto Mexicano del Petróleo. El Instituto Mexicano del Petróleo hacía investigaciones muy importantes. Tenía las investigaciones sobre la petroquímica. Se sabía que en determinado tiempo se iban a conseguir avances para no seguir solamente vendiendo la materia prima, sino poder llegar a los procesos que se necesitaban, que se requerían y que le podrían dar mayor ingresos al país. Y lo sacan cuando ya lo tenían desaparecido. ¿Y cuántos organismos han venido desapareciendo precisamente para cubrir los actos de corrupción? O siendo mal utilizados precisamente como tapaderas. Como tapaderas. Tapaderas de los negocios corruptos de los hijos de los cuatroteros. O de los cuatroteros mismos. De las familias completas. Sí. Porque esto es el gobierno de México se ha convertido en un negocio familiar. Entonces, me parece que esta posición que acabas de dar de México ante Transparencia Internacional, pero está la de la OCDE en el penúltimo lugar. ¿En el penúltimo no, en el último? No, en el penúltimo, ¿no? No, el último. El penúltimo es Venezuela y luego seguimos nosotros. Pero Venezuela no está en la OCDE. ¿Quién está en el penúltimo lugar? Nosotros estamos en el último lugar. En el lugar 71. Sí, estamos en el último lugar. Hay otra en donde hemos también retrocedido el suficiente número de lugares. Y yo recuerdo en esa época de López Obrador que hablábamos de esta posición difícil de aceptar porque nos hablaba de la mediocridad, del lugar 50 de 100 y pico. Entonces éramos un país corrupto, ¿no? Y mediocre. Uh-huh. Hoy somos un país corrupto y chapucero. Totalmente. Haces chapuzas. Bueno, pero como dijo la señora Sheinbaum cuando le preguntaron sobre este ranking de Transparencia Internacional, el pueblo tiene otra percepción. Vamos a hacer una pequeña pausa, si nos permites, Lidia. Claro. Enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en el índice flamígero de MXN Televisión, que como ya escuchó usted al principio, puede ver en todas las plataformas en las que MXN tiene un lugar preponderante. Gracias a usted. Lilia, la corrupción. Decías hace un rato que todos somos un poco corruptos. Y me acordé de que Enrique Peña Nieto en alguna ocasión afirmó que era un problema cultural. Sí, hombre, y todos nos le fuimos encima. Sí. Todos. ¿Tú no lo crees? Yo creo que hemos llegado a ese punto, no solamente para poder clasificarlo de esa manera, sino que estamos también, como decía José López Portillo, en el punto más difícil, que es en el de habernos convertido en un país de cínicos. Así es. De cínicos y de corruptos. Porque fíjate que hay muchas cosas que podrían estar en nuestras manos. No dar, por ejemplo, los 100 pesitos o los 500 pesos al motociclista, al de tránsito, a los que andan ahí, que te llevan al torito, y lo seguimos haciendo. Bien podríamos en un momento determinado decir, bueno, se va a acumular la basura enfrente de la casa, pues que se acumule, pero ya no debemos seguirle pagando al del camión porque se la lleve, cuando ellos tienen un servicio. Una cosa muy diferente es que a los trabajadores de la limpieza, a los que hacen toda esa chamba, que es verdaderamente admirable, los has visto cómo separan en minutos el cartón, esto, lo otro, que porque es negocio toda la basura. Sí, será muy negocio, pero las condiciones en las que trabaja toda esa gente son verdaderamente difíciles. Terribles. Que tú les des un taco, que les regales ropa, que todo eso, pero no que sea una obligación tener que pagar por algo que ya están pagando tus impuestos. Entonces, si lo vemos, hemos caído en un nivel de corrupción hormiga, en el que todos participamos. Todos. O sea, todos somos corruptos. Pues en un momento, hasta para hacer una fila, para comprar los boletos del teatro, andas viendo quién se formó y te la vendió, y a cambio de un dinerito, ya en lugar de estar en el lugar número 40, te vas al lugar número 5. Esa es corrupción, Paco. Claro, claro. Entonces es cuando yo digo, nos hemos convertido en un país, sí, a lo mejor no alcanzas el grado de corrupción, pero sí de chapucero. Eso es chapuza. Sin embargo, todos identificamos... ¿No te acuerdas? Bueno, y las chapuzas se dan en todo. Acuérdate de Roberto Madrazo,
cuando agarró el camino corto para ganar un maratón. Bueno, eso lo pintó tal cual. Otro chapucero. Lo pintó tal cual, ¿no? Chapucero todo el tiempo. Hemos llegado al límite, tú lo dices bien, al recordar a don José López Portillo, del cinismo. Estas exoneraciones que durante sus matinés también López Obrador hacía de sus hijos presentándolos como seres angelicales. Y no digo que la corrupción de la 4T se haya centrado exclusivamente en los hijos de López Obrador. No, ahí creo que participaron todos. Todos tenían algún motivo para corromperse y muchos lo hicieron. Pero fue emblemático el hecho de que los propios hijos de quien había hecho el compromiso, formal además, al tomar posesión, de acabar con la corrupción, no la acabara sino la incrementara. Bueno, y tenemos, te digo, a todas estas familias empoderadas. Cuando, si regresamos a López Portillo, con todas sus características, tenía el orgullo de su nepotismo. Sí. ¿Y ahora? ¿Qué me dices? Y bueno, el hijo de López Portillo, cuando llegó a ser subsecretario, es porque antes ya había recorrido el camino de una dirección general, o sea, ya había empezado a trabajar. Había pertenecido a la meritocracia. Así es. En el caso de Raúl Salinas Lozano, para que su hijo llegara presidente, ella también antes había participado dentro de direcciones generales, ya tenía una chamba hecha. Ahora no. Ahora no hubo chamba en el caso ni de Andrés Manuel López Beltrán, ni de ninguno de sus hijos. Y tal parece, te lo digo como madre, a mí no me daría ningún orgullo decir, bueno, es que mi hijo se casó con una mujer muy rica que le puso casa. El mantenido. Pues eso, francamente, no me causaría a mí ningún orgullo. No, al contrario. Pues sí. Bueno, o por lo menos no lo dirías, ¿no? Y le dirías a tu hijo, oye, ponte a trabajar porque ¿qué es eso de que te estén manteniendo, no? En fin, creo que, mira, a lo largo del tiempo, y yo no sé si tú lo habrás hecho, yo sí, he pedido disculpas por haberme equivocado con López Obrador. Sí, yo lo he hecho también por escrito además. No he pedido, he ofrecido disculpas, ¿Sí? Perdón, por habernos equivocado tanto. Nos engañó a muchos. Sí, Paco, pero ya estábamos grandecitos y también escuchábamos las voces de alerta y no las quisimos atender. Del peligro para México. Así es, y no las quisimos atender porque confiábamos en que un hombre que tenía tantas pruebas en la mano de la corrupción que ya resultaba insoportable en el país, iba a actuar de la manera en la que él lo ha hecho. Y de hecho fue esos compromisos y esas promesas en contra de la corrupción lo que hicieron que López Obrador ganara. No fueron otros compromisos de bajar los precios de la gasolina a 10 pesos. No. Era su lucha contra la corrupción porque estábamos hastiados de la corrupción que se observaba en el Peñato, con Enrique Peña Nieto al frente de una pandilla de ladrones, gobernadores, secretarios del despacho presidencial, de toda la familia. De ver la estela de luz de Calderón. Sí. Que era una obra. Ahí está, apagada, inservible, un montón de piedra. Al revés, además. En lugar de dar la cara al Paseo de la Reforma, da un costado donde no se ve. Pero además ya quedó chaparra frente a los edificios que se autorizaron, ya es. Bueno, chaparrito Felipe Calderón, chaparrita sus obras. Creo que es de dar vergüenza lo que nos está pasando, porque además se habla en el templete mañanero de la defensa del país, de la defensa de la soberanía, de la unidad, y yo me pongo a buscar y digo, ¿cómo defiendo a mi país? ¿Qué digo de las aseveraciones que se hacen de orden internacional? Yo creo que pueda decir, no son ciertas. Están mintiendo, nos están difamando. Yo creo que había que hacer una diferencia. En los medios de comunicación, y muchos de nosotros hemos caído en el error de decir que los ataques que provienen desde el extranjero son a México. Y no es así.
los ataques y las críticas de alianzas intolerables con el narco, por ejemplo, no es a ti, no es a mí, no es a la mayoría de nuestros amigos que nos están viendo, es al gobierno de la 4T. A quien está criticando el extranjero es al gobierno que tenemos, e indirectamente a nosotros, porque somos responsables de tener un gobierno como el que tenemos y que no nos merecemos. Aunque haya quien dice que sí, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo creo que México no se merece este Pues gobierno. mira, yo creo que ante la indolencia, ante la falta de ánimo, de desear cambiar las cosas, sí nos lo merecemos. ¿Tú crees que sí? Sí, porque mira, en lugar de apoyar, por ejemplo, los transportistas que están hartos de los asaltos, de que les maten a los choferes, de las extorsiones, de todo lo que vienen sufriendo, hay otra vez una manifestación de esta gente que entorpece toda la ciudad. No, deberíamos de decirle al gobierno, oye, arregla esto, dale seguridad a los transportistas. Oye, pero viste la no respuesta, puede ser. La respuesta de la presidenta, que ni siquiera mencionó ese paro que estranguló a la Ciudad de México. No, hombre. ¿No? La respuesta fue, pues les vamos a aplicar fotomultas. Y la extorsión que están sufriendo estos autotransportistas del Estado de México proviene de un gobierno de la 4T, porque no solamente están en manos de la delincuencia organizada o desorganizada, como la quieras ver. La extorsión que están sufriendo es que funcionarios encargados del autotransporte en el gobierno de Delfina Gómez están haciéndose, mediante presión y chantaje, propietarios de las líneas de autotransporte. Amenazan, chantajean a los propietarios de estas empresas con fincarles responsabilidades penales y meterlos a la cárcel si no les firman la cesión de las empresas. Esto es lo que están denunciando. No solamente... Es un comportamiento de organización criminal. Pues es que muchos no hemos entendido que la 4T es una mafia no solamente aliada con el crimen organizado, esta alianza intolerable, sino que también llevan a cabo las prácticas de estas mafias. Siguen Imagínate, las mismas maneritas. 2 funcionarios del gobierno de Delfina Gómez robándose las empresas de autotransporte. Eso ya es el colmo de la corrupción, del cinismo. Podría ser, pero todavía vamos a ver desfachatez. cosas más. ¿Crees Podría tú? ser el colmo. Sí. Entonces sí nos merecemos el gobierno. Mira. ¿Tú crees que se merezcan los mexiquenses ese gobierno de Delfina Gómez? Sí, votaron por ella. Son incapaces tampoco de enfrentarla. Al contrario, ahí estaba este municipio que estaba hundido literalmente en la suciedad y no le fueron a aplaudir. Y no fueron ni se presentaron. En lugar de haberle hecho reclamos, y reclamos abiertos, vemos las manifestaciones por la falta de medicamentos. Y claro, la gente dice, ¿en dónde logró un impacto mayor? Pues en el aeropuerto. Y entonces todos, ay, mi hija perdió su vuelo, ay, tuvimos que caminar quién sabe cuántas cuadras con la maleta. En lugar de voltear y decirle al gobierno, oiga, entregue las medicinas. Entonces, sí nos lo merecemos. Nos equivocamos al momento de reclamar. ¿Sabes por qué no han entregado las medicinas? Porque no se han puesto de acuerdo en cuánto les toca a los funcionarios que las están comprando. Ni las vamos a tener tampoco, porque acuérdate que para esto, según nos ha explicado el doctor Higuera y todo esto dentro del programa Estado de los Estados, hay tiempos y necesitas tú contratar y dar anticipos y que te las fabriquen. 3 meses. Y que todo esto. Entonces, si todavía no cierran todas las licitaciones, ¿cómo crees? Bueno, y en medio de toda esa corrupción, Paco, el batidero de la reforma judicial. ¿A dónde vamos a llegar? Ve los encabezados de este día que estamos grabando, es martes 18. Ve los encabezados. El INE regresa las listas, le da 2 días al Senado para que las presente, hay 230 errores, hay nombres que no aparecían y que ahora aparecieron, y hay otros que estaban y ya no están. ¿Y qué es esto? Y la gente va a votar pomposamente por el juzgador que el pueblo eligió, si ni los conoces. No los conoce nadie. Nadie. Si está ahí enlistado Pito López,
Yo no tengo una hoja para ver quién es Pito López, a dónde ha trabajado, No, además les prohibieron en qué hacer escuela campaña. estudió, qué hizo. ¿Y tú crees que le van a poner atención la gente a las campañas de estos? O sea, Es que no van a hacer tenemos esa campaña. preparación ciudadana como para ponernos a ver quién es quién. Ay, Paco. No, hombre. ¿Y tú crees que todos estos errores, este batidillo como calificaste de reforma judicial, sea porque los legisladores son muy tontos o porque lo están haciendo a propósito? Porque hay objetivo claro. El cambio no fue un cambio de gobierno, lo sabemos bien, lo sabes bien, lo has escrito muchas veces, es un cambio de régimen y lo que esto significa. Y en este régimen hay totalitarismo, hay autoritarismo, ¿no? Y mucha corrupción. Ahí nos vamos con Venezuela. Oye, ¿y no vamos a hablar de Tongolele? ¿No? ¿No? Mejor Y de la vemos. Paquita, la del barrio. Mejor la vemos, ¿qué te parece? Gracias, Lilia. Hay que ver las películas viejitas. Sí, sí, sí. Este fin de semana, No digas películas viejitas porque son contemporáneas nuestras. pues también estamos viejitos, Paco. Es cierto. Gracias lo por olvides. acompañarnos. Gracias, Lilia. Gracias, Paco. Gracias. Como siempre, un placer platicar contigo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a usted también que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Índice Flamígero, aquí en MXN Televisión y en todas sus plataformas. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchos, muchos días.